que bueno, pues muchas gracias. Es un poco extraño para gente que está interesada en los problemas contemporáneos de la biología hablar de Aristóteles. A esta charla yo no le puse el nombre de Aristóteles y el nacimiento de la biología, pero el nombre me gusta, porque creo que el nombre dice algo que es interesante. Y es que Aristóteles fue el primer gran científico de la vida, el primer tipo que se propuso intentar entender qué carajos era la vida, ¿cierto? Y eso lo hizo sobre todo estudiando a los animales. Eso se desconoció por muchos siglos. De hecho, esta mañana me puse a mirar la historia de la biología de Jean Rostand, y resulta que la historia de la biología de Jean Rostand empieza en el siglo XVII con los experimentos de Francesco Redi. Y lo primero que dice es, bueno, por fin vamos a hablar de la vida sin tener que meternos con Aristóteles ni con la Biblia, por fin como que vamos a hablar científicamente de la vida, ¿cierto? Sin embargo, también los grandes biólogos reconocieron que Aristóteles había sido gran parte de su inspiración. Hay una carta muy bella de Darwin donde dice que si bien Linneo y Cuvier fueron sus grandes maestros, ninguno de ellos era tan grande como el viejo Aristóteles. Aristóteles sí es el creador de la ciencia de la vida, es el padre de la biología, al menos, por lo menos de la zoología. Y lo es en varios sentidos básicos, y lo que quiero explicar acá es en qué sentido tiene valor volver a Aristóteles para entender el surgimiento de la ciencia de la vida. Lo primero que quiero subrayar es que Aristóteles fue el primero que se dedicó a observar con cuidado y de forma sistemática los animales y las plantas. Cuando Aristóteles a los 37 años sale de la Academia de Platón a la muerte de su maestro, se va a otra parte de Grecia. Se va primero a Asos y luego se va unos años después a la isla de Lesbos. Y en la isla de Lesbos hay un lugar muy bello que es la laguna de Pirra. Y es un lugar por donde pasan muchas aves, por donde hay un gran espectáculo de la naturaleza. Aristóteles tiene allá a su amigo Teofrasto, que vive en esa zona. Teofrasto va a ser el gran padre de la botánica, el gran estudioso de las plantas. Tiene muchísimas obras sobre las plantas. Y mientras Teofrasto se dedica a estudiar las plantas, Aristóteles se dedica a estudiar los animales. Allí, en la laguna de Pirra, hay un video muy bonito que les recomendé, que le comenté a Catherine, que lo pueden ver. Es el del biólogo neozelandés Armand Marie Leroy, que se llama La Laguna de Aristóteles. Es un video que él hizo para la BBC. Es un biólogo que llega a Grecia, empieza a leer la historia de los animales de Aristóteles y empieza a preguntarse dónde pudo haber observado Aristóteles las cosas que observó, porque a él lo sorprenden, y entonces le dicen que vaya a la isla de Lesbos, y él se va y empieza a estudiar cómo Aristóteles inventó la ciencia. De hecho, escribe un libro que se llama así, La Laguna de Aristóteles, cómo Aristóteles inventó la ciencia. Porque Aristóteles observó por lo menos 500 especies distintas. Uno lee las obras de Aristóteles y mira los índices y tiene observaciones de muchísimas especies, al menos de 500 especies. Eso no lo había hecho nadie antes que él. Había algunos autores anteriores a Sócrates o presocráticos como Anaximandro que decían algunas cositas. Había, por supuesto, estudios de los médicos hipocráticos que también estudiaban algunas cosas de los animales, pero particularmente del hombre, porque a ellos lo que les interesaba era curar. Aristóteles era hijo de médicos, era de una familia de médicos, pero su interés no fue la medicina, su interés fue la vida, la ciencia de la vida y no el arte de la curación. Y entonces él empezó a estudiar sistemáticamente a los animales, los observó, eso no lo había hecho nadie antes. Pero no solo los observó, sino que fue anotando y fue haciendo descripciones muy precisas, algunas creo yo bastante acertadas si uno entiende las limitaciones que tenía. Aristóteles no podía ponerles un chip como hacemos hoy, no contaba con un microscopio, no tenía ni siquiera una lupa, luego observaba con sus ojos lo que podía ver a simple vista y sin embargo
sus descripciones eran bastante completas. Hay descripciones muy bellas de Aristóteles sobre la génesis de las mariposas, sobre el modo como están organizadas las abejas, sobre la formación de un embrión de pollo. Aristóteles es el primero que abre un huevo y empieza a mirar y lo va siguiendo sistemáticamente. ¿Qué pasa dentro de un huevo? Y entonces al tercer día identifica una manchita rojita y dice, ese es el corazón. Y entonces empieza a decir, y de ahí salen unas venitas y otras cosas, ¿cierto? Él es el primero que empieza a observar con cierto cuidado lo que pasa ahí dentro de un huevo y cómo empieza a generarse la vida. Pero Aristóteles no solo observa, describe, etcétera, sino que sobre lo que observa y describe plantea problemas. Y observa cosas muy sencillas, pero que le plantean problemas muy interesantes. Un ejemplo bellísimo, él tiene un textico chiquito que se llama La locomoción de los animales. Es un estudio de cómo se mueven los animales, de cómo es el movimiento local de los animales, y entonces estudia las flexiones de cada animal, las de las aves que vuelan, cómo son las flexiones de los peces o de los mamíferos, etc. Pero él empieza por datos muy sencillos, él empieza por decir, bueno, yo me pongo a mirar todos estos animales y entonces hay animales que no tienen patas como las serpientes, o hay animales con 2 patas como las aves, o hay animales de 4 patas que son la gran mayoría cuadrúpedos, o hay animales de muchas patas. ¿Por qué? Pero siempre son pares. Se debe preguntarse por qué siempre tienen pares de patas. Y entonces estudia el movimiento, sí, cómo es que es el movimiento de las aves, pero a la vez, para poder estudiar el movimiento de las aves, tienen que estudiar todo el diseño del ave, cómo está conformado el cuerpo del ave, o cómo está conformado el cuerpo de un cuadrúpedo, o qué tipo de proporciones se dan entre... Y entonces él se empieza a plantear preguntas y preguntas. Él investiga, empieza a observar, describir, a hacerse preguntas, y empieza a captar semejanzas y diferencias. Entonces, cuando capta semejanzas y diferencias, pues tiene las bases para hacer una primera clasificación. Su interés no era taxonómico, él no quería hacer una clasificación. Su interés era poder decir cuál era la esencia de cada especie. Aristóteles no pretendía hacer una taxonomía del reino animal, sin embargo es el primero que va a hacer una escala de los seres naturales. Pero para eso observa y entonces ve semejanza. Dice, vea, hay un grupo de animales muy grandes que tienen sangre. Y entonces ve que tienen sangre los peces, que tienen sangre lo que él llama los cuadrúpedos terrestres vivíparos, que es lo que nosotros llamamos los mamíferos. Pero también sabe que hay mamíferos en el mar. Y los cuadrúpedos, los cuadrúpedos ovíparos, o los animales ápodos como la serpiente, esos también tienen. Sin embargo, empieza a ver que hay otros animales que parece que no tienen sangre, como los insectos, como los cefalópodos. Entonces, distingue entre los sanguíneos y los no sanguíneos, que es algo muy semejante a la distinción posterior entre vertebrados e invertebrados. Es lo que él llama animales sanguíneos, animales no sanguíneos. Y entonces empieza a ver que también hay modos de reproducción distintos. Es muy común que los cuadrúpedos terrestres sean vivíparos, mientras que muchos otros, hay también cuadrúpedos ovíparos, como las tortugas, pero también empieza a encontrar que hay ovovivíparos, pero hay otros animales que no tiene claro que se reproduzcan sexualmente, no tienen, entonces él va y abre una anguila y dice, vea, no encontré el semen, no encontré los testículos, pero estos tipos se reproducen. ¿Dónde? Y entonces, pero viven en las charcas y para adelante, pues entonces debe ser que por allá entra el barro, y entonces empieza a pensar la posibilidad de que salgan de un limo generador, de generación espontánea. Observa los ratones que se reproducen a unas velocidades impresionantes, y entonces supone, bien, y sobre esas dos claves, si son sanguíneos o no, y por su modo de reproducción, sobre esa base hace toda una organización del reino animal.
Aristóteles es el primero que procede científicamente estudiando la vida, observa, describe, se pregunta, hace clasificaciones, pero lo más importante de todo, intenta entender la vida comprendiendo sus funciones. Él empieza a preguntarse, bueno, todo eso que ya describí está muy bien, pero ¿qué quiere decir que estas cosas estén vivas? ¿Por qué están vivos? Bueno, hay ciertos signos de vida, como el movimiento, como la sensación, bueno, como muchos otros. Eso será lo que lo llevará luego a estudiar lo que él llamará el alma. Ya me referiré un poquito más a qué entiende Aristóteles por alma. No es nada metafísico, ni es nada de ese estilo. El alma es el principio de la vida. Pero entonces Aristóteles se pone a buscar el principio de la vida, pero lo busca sobre todo intentando explicar las funciones de los seres que tienen vida. Porque hay unos, por ejemplo, porque hay unos seres vivos que se limitan, por ejemplo, a nutrirse, a reproducirse, a crecer, que eso es lo que pasa con los vegetales. Las plantas están vivas porque crecen, porque se reproducen, sobre todo porque se nutren. Entonces Aristóteles llamará a eso el alma nutritiva. Claro, ya hay otros seres que van más allá de eso porque tienen sensación. Esos son los animales. Y tener sensación da otra serie de posibilidades, porque de la sensación proviene el deseo. Pero además de la sensación proviene también el movimiento, porque el movimiento solo se entiende a raíz del deseo que uno tiene de buscar algo con una finalidad, y eso se puede observar en los animales. Claro, pero no todos tienen la misma sensación, ¿cierto? Algunos solo tienen un sentido muy básico, el tacto. Y entonces él ya sabe que hay ciertas cosas que no son plantas sino animales porque tienen el sentido del tacto. Pero bueno, seguirá explorando otra cantidad de funciones. ¿Cómo es que respiran? ¿Cómo es que se reproducen? Porque hay unos animales que tienen memoria. Porque incluso hay animales, como un animal muy especial, el animal humano, que no solo tiene memoria, sino tiene reminiscencia. Es decir, no solo recuerda, sino rememora, sueña, piensa, delibera moralmente, toma decisiones, etc. Todas esas funciones vitales, la imaginación, el pensamiento, la memoria, todo eso es parte de la biología aristotélica, que Aristóteles quiere explicar la vida en todos sus aspectos. Pero para eso no basta con observar, relacionar, intentar buscar explicaciones. Todo el que hace ciencia sabe que tiene que encontrar algo fundamental, principios, leyes fundamentales. Tiene que haber una ley básica que es un principio general que se aplica en todas las circunstancias y que nos ayude a explicar cada una de las cosas que observamos. Eso es lo que siempre han buscado los científicos. Aristóteles busca encontrar principios que expliquen la vida, pero para eso tiene que formarse una idea de la naturaleza. ¿Cómo es la naturaleza? ¿Cómo obra la naturaleza? ¿Cómo está organizada la naturaleza? Y entonces tiene que suponer que en la naturaleza hay un plan, que eso no es una cosa azarosa. Lo dice en una bellísima expresión en la metafísica, dice: la naturaleza no es episódica como una mala tragedia. La naturaleza no es episódica como una mala tragedia. La naturaleza no es como las novelas mexicanas esas donde un día se ponen furiosos, al otro día están contentos y los mismos que hoy se aman, mañana se golpean. No, la naturaleza no es episódica como una mala tragedia. La naturaleza tiene un plan. La naturaleza, lo que ocurre en la naturaleza obedece a una finalidad. Y lo repite una y otra vez a lo largo de todas sus obras. La naturaleza no hace nada en vano, ni de modo superfluo. Y sobre ese primer principio va a construir otra cantidad de principios. Entonces descubrirá que hay
que hay ciertas reglas de economía en la naturaleza, que hay ciertas formas de compensación. Las voy a mostrar un poco más al final. Aristóteles hace ciencia de la vida, porque estudiando los animales se va forjando una concepción de la naturaleza. Y ustedes dirán, ¿y eso de dónde lo sacó usted? Bueno, hay que leer Aristóteles. La biología aristotélica es muy amplia, pero en principio hay 5 libros básicos, que son los 5 libros que escribió Aristóteles sobre los animales. La historia de los animales. La historia de los animales es la primera gran enciclopedia del reino animal. Son 10 libros, claro, explico, en la antigüedad un libro, ¿qué era? En la antigüedad un libro era un rollo de pergamino. 10 libros es como un libro de 10 capítulos. Aquí en este librito están los 10 libros, esta es la historia de los animales de Aristóteles. ¿Esto qué es? Esta es la primera gran enciclopedia del reino animal. Aquí Aristóteles describe muchísimas, alrededor, ya decía, por lo menos 500 especies. Entonces usted quiere saber qué creía Aristóteles de los gatos, pues aquí lo llevan, que dice Aristóteles del gato, de la esponja de mar, del lagarto, del lirón, bueno, etcétera, etcétera. Y de cada una de las partes, porque Aristóteles los estudia detalladamente. Sobre este modelo se escribieron posteriormente, ciertos autores romanos escribieron otras historias de los animales muy famosas. Hay 2 muy famosas, la de Plinio y la de Claudio Eliano. La de Claudio Eliano se consigue muy fácil en la biblioteca esa de Jorge Luis Borges, porque era uno de los libros preferidos de Borges, la historia de los animales de Claudio Eliano. Pero todo eso está inspirado, los romanos fueron grandes compiladores, pero los que verdaderamente investigaron todas las cosas fue Aristóteles. Y uno puede seguir, y cuando lee Aristóteles se da cuenta, y yo voy comparando, cuando leo las obras de Aristóteles, miro por ejemplo la historia de los animales de Claudio Eliano. En muchas cosas es casi calcada de Aristóteles, él agrega otras creencias, otros conocimientos que había en su época, pero esa es la primera gran enciclopedia del reino animal. Pero Aristóteles no se limita a describir, a clasificar, etc., sino que elabora tal vez su obra teórica en la biología más importante, que es las partes de los animales. Son 4 libros, es decir, 4 grandes capítulos, en donde primero justifica por qué estudiar la vida. En esa época todo el mundo creía que lo que había que estudiar era los astros, lo divino. Aristóteles dice, no, estudiando la vida, estudiamos algo muy bello. Y sobre todo logramos comprendernos mejor como seres humanos. Y eso es lo que justifica muy bien a lo largo de todo el primer libro de las partes de los animales, que es como una introducción a los estudios biológicos, al método de la biología, a la búsqueda de las causas. Ya más adelante me voy a referir a eso. Hay otra gran obra de Aristóteles dedicada toda a la reproducción de los animales. Ahí aparecen las primeras teorías de la reproducción, de la herencia, etc. Y luego hay 2 obritas pequeñas, una que se llama Movimiento de los animales y otra que se llama Locomoción de los animales. Parecería lo mismo, no. Cuando Aristóteles habla de movimiento, habla en un sentido amplio. Él habla de movimiento según la sustancia, que es el paso del no ser al ser, que es lo que él llama generación, o el paso del ser al no ser, que es lo que él llama la corrupción. Hay movimientos según la cualidad, por ejemplo, cuando una cosa cambia en sus cualidades, pero no en su sustancia. Hay movimientos según el número, hay movimientos según el lugar. Ese movimiento según el lugar, eso que llama es el desplazamiento en el espacio, ese es el movimiento local o la locomoción. Entonces Aristóteles estudia el movimiento del animal en general, es decir, cómo es que los animales se mueven para buscar algo, cómo por ejemplo desean, cómo desarrollan un movimiento voluntario, etc. Pero también estudia cómo se desplazan localmente los animales, cómo es que unos vuelan, cómo es que otros nadan, cómo es que unos saltan, y todo eso lo va elaborando a partir de distintos modos de flexión. Uno se pone a estudiar las obras
de Aristóteles sobre los animales, bueno, hay otras también importantes. Estoy hablando, por ahora solo nombré las 5 libros de Aristóteles sobre los animales, pero parte esencial de la obra biológica de Aristóteles es su Tratado del Alma. Entonces, ¿en qué tiene que ver? El alma es un tema religioso, allá metafísico. No. El alma es el principio de la vida. Cuando Aristóteles está pensando, cuando Aristóteles habla de alma, lo que intenta comprender es qué hace que un cuerpo esté dotado de vida. El alma es la forma de un cuerpo que en potencia tiene vida. Esa es la definición que da Aristóteles en el segundo libro de su Tratado del Alma. Lo que Aristóteles se pregunta es, ¿por qué un cuerpo no es simplemente un bulto de carne y huesos? ¿Cómo y por qué ese cuerpo se nutre, crece, siente, piensa, imagina, desea? Y para explicar todo eso hay que recurrir a un principio de vida, que es lo que él llama el alma. Y luego explicará en detalle cada cosa, cómo es la visión, cómo es la audición, estudia cada uno de los sentidos en detalle. Pero para estudiar los sentidos, él previamente se ha ido y se ha puesto a estudiar cómo son los ojos de cada animal y por qué son distintos los ojos de los insectos a los de los mamíferos o a los de las aves, etc. Y por qué corresponden a diseños de la naturaleza enteramente diferentes las aves, los peces o los testáceos o los cefalópodos o los insectos. ¿Cierto? Él va haciendo un estudio cuidadoso de muy distintos tipos de animales. Estudia desde las formas más elementales. Claro, él por supuesto no conoce los animales microscópicos, pero sí ha estudiado con mucho detalle, por ejemplo, ciertas formas de vida intermedia. A él le llama mucho la atención, pues porque los estudió y los conoció y los vio en el mar, cierto tipo de animales como las esponjas de mar, como otra serie de animales, por ejemplo, que también viven pegados a una superficie y que solo tienen tacto. Son animales porque tienen el sentido básico, el del tacto, que es la clave para alimentarse. Ya verá que hay otros animales que desarrollan otras posibilidades y verá que entre unos animales y otros hay ciertas formas que son intermedias y estudia cada uno de esos detalles. No quiero decir, por supuesto, que todo lo que estudió Aristóteles fue perfecto. A mí me fascina Aristóteles, es lo más genial que yo haya conocido. Es fantástico. Pero mucho de lo que dice tiene muchos defectos. No todo lo que dijo fue correcto. Nuestro saber está en muy buena parte constituido de los grandes descubrimientos, pero también de los grandes errores de Aristóteles. Cuando uno se mete a estudiar con cuidado a Aristóteles, se da cuenta de una cosa esencial. Nuestra mente fue modelada en buena parte sobre categorías aristotélicas. Ya les contaba a Catherine que a mí me llevo muchos años trabajando en la filosofía con los niños y me interesa mucho lo que pasa en la mente infantil. Y eso me ha llevado incluso a que muchas veces cuando he querido pensar ciertos temas, incluso de ciencia, me vuelva a ciertos recuerdos infantiles. Una de las cosas más maravillosas con las que yo me he ido encontrando es que buena parte de lo que le enseñan a uno de niño, quien lo estableció así fue Aristóteles, y quedó establecido así por siglos. Yo recuerdo incluso lo que le decían a uno desde niño en el libro de ciencias de primaria, decía, los seres vivos nacen, crecen, se reproducen y mueren. Eso parece copiado literalmente del Tratado de Ánima de Aristóteles. Que hay 5 sentidos: vista, oído, olfato, gusto y tacto. Además, en ese orden, eso está totalmente tomado del Tratado del Alma de Aristóteles. Bueno, y podría poner infinidad de ejemplos de todo tipo, porque la mente aristotélica modeló buena parte de nuestro pensamiento.
pero también, como le debemos muchos descubrimientos a Aristóteles, también lo que él dice tiene muchos defectos. Voy a nombrar solo 3 o 4 muy básicos. Lo primero es que sus fuentes no son siempre muy confiables. Pues claro, es que él no tenía un equipo de investigación. Cuando ya vuelva al liceo años después, pues sí, va a tener, en el liceo él es el que organiza toda la investigación y sistematiza mucho del conocimiento que ha logrado recopilar por muchos años. Pero muy buena parte de lo que Aristóteles sabe de la vida, o lo ha observado él directamente, pero muy buena parte, pues tiene que consultárselo a otros. Entonces habla con pescadores, habla con apicultores, habla con carniceros que abren los animales y saben dónde están situadas sus vísceras, ¿cierto? Habla con muchas personas y recoge informaciones de todas partes. Y también, por ejemplo, en su propia cultura hay ciertas creencias sobre los animales. Recordemos que en esa misma Grecia había un gran personaje como Esopo, el creador de las fábulas. Esopo, que era un esclavo, fue un hombre que además caracterizó el comportamiento humano a través del comportamiento de los animales, ¿no? Y entonces nos habló de la astucia del zorro, por ejemplo. Entonces, había una serie. Entonces, Aristóteles recoge de todas partes, ¿cierto? Muchas fuentes son indirectas y hay cosas que saben con cierta exactitud y hay otras cosas que no saben bien, que los han engañado las apariencias, etc. Claro, además hay fuentes teóricas. Aristóteles estudia lo que dijo Anaximandro, lo que dijo Empédocles, Demócrito, todos los grandes autores anteriores a él. Por supuesto, Platón. Y por supuesto, muy importante, los estudios de los médicos hipocráticos. Ya les decía, Aristóteles es de familia de médicos. El padre de Aristóteles es el médico del rey Amintas II de Macedonia, el abuelo de Alejandro Magno. Entonces, él es de tradición médica, y entonces él conoce los estudios hipocráticos, sabe de medicina, sabe de cantidades de cosas, de plantas, de venenos, de todo, ¿cierto? Pero evidentemente ese era el saber del momento y él lo organiza, lo sistematiza, pero ahí hay muchos errores. Entonces sus fuentes a veces le juegan malas pasadas. Además, hay cosas, el que observa algo, observa cosas que no son. Nuestros sentidos nos engañan, claro. Él no tenía lupa, no tenía chips, no tenía microscopio, no tenía nada de eso que tenemos hoy. Por eso también comete errores de observación. Y entonces hay cosas donde él puede observar bastante bien, pero lo que uno observa con los ojos nomás. Por supuesto también tiene errores de teorización. Tal vez el que más se le ha indilgado durante mucho tiempo es que creyera en la generación espontánea. Entonces, hay mucha gente que dice, pero Aristóteles es un tipo tan inteligente, ¿cómo fue a ser tan bruto para creer en la generación espontánea? Y yo les digo, usted se cree muy inteligente porque no cree en la generación espontánea, pero porque le enseñaron que eso no existía, ¿cierto? Pero si usted se pone a mirar las cosas que observó Aristóteles, hay aciertos muy grandes, incluso hay cosas que Aristóteles descubrió, sabía, las describió y se olvidaron por muchos siglos. El ejemplo típico es este, que hay mamíferos marinos, cetáceos. Eso Aristóteles lo tiene clarísimo y explica muy bien por qué la ballena y el delfín, aunque vivan en el mar, no son peces sino mamíferos y lo describe todo. Tiene una fascinación especial por los delfines y hace unas descripciones preciosas de los delfines, por ejemplo. Eso lo sabía y eso se olvidó por siglos. Creo que para en el siglo XVII y XVIII alguien volvió a decirlo, oiga, sí, vea. Pero además, lo que uno nunca debe olvidar, primero es que también aprendemos de los errores. Yo agradezco mucho a todos los que han cometido errores, porque el que comete un error, pero comete el error no por tonto, sino porque está buscando, porque está intentando explicar, ese tipo nos acerca a la verdad. Y Aristóteles cometió muchos errores. Y fue intentando corregir muchos de los errores de Aristóteles que descubrimos muchas cosas nuevas. Pero además porque muchos de esos errores no son por tonto,
sino por inteligente. Es como los errores de los niños muchas veces son pura lógica. Los errores de Aristóteles fueron errores lúcidos. Voy a poner un caso muy concreto, el de la generación espontánea, incluso se los puedo leer ahorita más adelante. Aristóteles miraba muchos peces, y entonces seguramente alguna vez pescó una anguila y él hacía disecciones, ¿cierto? Y abrió la anguila y el hombre empieza a decir, bueno, pero yo a todos los peces les puedo ver testículos y les semen y toda la cosa, pero la berraca anguila no se lo encuentro en ninguna parte, ¿no? ¿Cómo diablos se reproduce? Dice, pero mire, claro, las anguilas están por allá en las charcas y no sé. Claro, la única conclusión a la que él puede llegar, no son vivíparos, no le encuentra semen, no le encuentra nada. Dice, pues no veo huevos en ninguna parte, pues tienen que salir de ahí, ¿no? Además es claro, deje carne y verá que le salen gusanos. Hasta que para en el siglo XVII Francesco Riedi entonces tapó, puso carne en unos frascos, uno los dejó destapados, otro lo dejó tapado y mostró que pues, pero en realidad hasta mitad del siglo XIX fue Louis Pasteur quien realmente dijo, no hay generación espontánea, de la materia muerta no pueden hacer materia viva. Pero eso se creyó por más de 20 siglos. Porque Aristóteles era muy bruto y enseñó eso. No, porque no encontró otra mejor explicación, pero observando, examinando las cosas. Evidentemente, Aristóteles compartió también muchos prejuicios de su época. Por ejemplo, esos prejuicios no se los inventó él. Si usted lee a Aristóteles, quien lee superficialmente a Aristóteles dice, este tipo es machista. Tal vez sí, y en cierto sentido lo es. O dice, este tipo es esclavista, defiende la esclavitud y habla de esclavitud por naturaleza. Esa es la lectura superficial. Pero si usted intenta entender en el contexto, primero, eso no se lo inventó. Aristóteles no se inventó la esclavitud, ni se inventó la discriminación de la mujer. Eran cosas propias de su época. Él vivía en un medio y vivía en una sociedad patriarcal, donde había una primacía radical del varón sobre la hembra, del padre sobre el hijo, del ciudadano libre sobre el esclavo. Era un régimen de dominación y eso tenía consecuencias en el modo de ver el mundo y tenía consecuencias sobre el modo como se explicaban muchas cosas, incluso fenómenos biológicos. Cuando uno se pone a estudiar, precisamente mi seminario del miércoles es sobre el primer libro de la reproducción de los animales. Usted con lo primero que se encuentra es que cuando Aristóteles quiere explicar cómo es la reproducción, parte de un supuesto que le parece el más lógico, y es que en la reproducción el macho es activo y la hembra es pasiva, receptiva. Dicho en términos de la filosofía aristotélica, el macho es causa eficiente y la hembra es causa material. De eso se exige una consecuencia, y es que, digamos, en la cópula entre un macho y una hembra, lo que se engendra sale ya completo del macho y se aloja en la hembra, que es recipiente, que lo cuida, que lo conserva y finalmente pues que lo alumbra. Eso se creyó por muchísimos siglos. Claro, Aristóteles no conocía como nosotros conocemos hoy con toda la claridad que conocemos el aparato genital masculino y femenino, sea el del hombre, sea el de los animales, etc. Y esa fue una creencia que existió por muchos siglos. Claro, que tiene además una serie de consecuencias morales. Por ejemplo, en la ética posterior todavía de la modernidad, una de las cosas que más duramente se condenaba en la moral sexual era el coito interruptus, precisamente por la idea de que el nuevo ser, el hijo, salía ya formado del hombre y la mujer no era más que un recipiente. Eran prejuicios, concepciones de la época
propias de una sociedad patriarcal, machista, donde había una serie de relaciones serviles, y Aristóteles compartía esas creencias. Entonces, lo que encontramos en Aristóteles es un hombre que intenta comprender la vida con las herramientas que tiene a mano, con todas las limitaciones técnicas, porque no tiene muy buenos instrumentos de observación, de análisis, no tiene estadísticas para estudiar las poblaciones de los animales, no tiene toda esa cantidad de cosas que tenemos hoy a mano, pero que además comparte una serie de prejuicios que sus fuentes son muy limitadas. Y aún con todo eso, Aristóteles construyó una ciencia de la vida. Fue el primero que organizó una ciencia de la vida. ¿Por qué lo digo? Porque fue el que se empezó a preguntar más claramente, a ver, ¿dónde está la diferencia entre lo vivo y lo no vivo? ¿Por qué está viva una flor y no una piedra? ¿Por qué está vivo un árbol y no nuevamente una piedra, por ejemplo? ¿Dónde radica? ¿Qué es lo que hace que digamos que algo está vivo? Él, por supuesto, esa es toda la investigación de su Tratado del Alma. Por supuesto, él tiene, para empezar, dos signos muy claros de la vida. Es decir, para nosotros, desde niños, recordémoslo, algo está vivo si se mueve y si siente. Esos son los dos signos primeros y fundamentales de la vida: el movimiento y la sensación. Pero a medida que empieza a estudiar eso, Aristóteles empieza a encontrar que hay mucho más que eso. Y que el movimiento se puede entender en muchos sentidos. Entonces, que hay movimiento en un animal. Porque puede que no haya movimiento local, las plantas no caminan, está bien, pero en las plantas hay movimiento. Porque hay transformaciones cualitativas, incluso cuantitativas. Las plantas crecen. Y entonces él empieza a descubrir que hay como tres niveles básicos de la vida. Un nivel primero de la vida en donde la vida fundamentalmente se automantiene. Y entonces ahí hay tres funciones básicas: la nutrición, el crecimiento y la reproducción. Y a ese tipo de vida, a esa forma de alma, si quiere, lo llamó Aristóteles alma vegetativa o vida vegetativa. Y esa es la propia de las plantas. Hay tres funciones claves. La repito: nutrición, crecimiento y reproducción. Pero además, si uno va un poquito más allá, encuentra que hay cosas que tampoco se mueven mucho, pero ya tienen tacto. Les ponía el ejemplo de los animales. Aristóteles conoce muy bien muchísimas especies, entonces sabe que hay, por ejemplo, en el mar ciertos animales que están pegados a una superficie y solo cuando buscan alimento, entonces, ¡pum!, captan algo. Entonces, el sentido primero y básico es el tacto, que es el sentido de la conservación de la vida. Cuando ya hay al menos tacto, eso ya no es simplemente una planta, eso es animal, porque hay sensación. Y entonces cuando empieza a estudiar la sensación se da cuenta que esa sensación de la vida animal, digamos como que se organiza a través de 5 sentidos claves: la visión, el oído, el olfato, el gusto y el tacto. Pero que si uno tiene sensación, la sensación implica deseo. Todo el que siente puede desear. Claro, hay muchas formas de deseo, ¿cierto? Hay un deseo que es puramente apetito, las ganas de hacer algo. Hay un deseo que tiene más bien un carácter impulsivo. A lo primero lo llamó apetito, epifinía. A lo otro lo llamó thimos, impulso, pulsión. Pero hay también un deseo deliberado. Hay un deseo voluntario. Hay un deseo que es fruto de un ejercicio de deliberación previo. Es un deseo mucho más refinado. Y entonces, junto a la sensación está el deseo. Pero de muchas sensaciones se van guardando
ciertos registros, ciertas marcas, porque la sensación, ¿qué es? La sensación para Aristóteles es como una especie de marca que va quedando. Porque la sensación, dice Aristóteles, que es la captación de las formas sin su materia. Cuando yo veo una cosa roja, lo que capto es el rojo, la forma es rojo, no el gorro rojo. El gorro rojo no entra en mi ojo, lo que entra es la pura forma, color. Y eso queda guardado. Y entonces de la sensación vamos guardando una imagen, una huella. En griego la palabra es muy bella, fantasma. Pero ese fantasma empieza a producir otros. Entonces no solo se guardan imágenes, sino que esas imágenes se empiezan a reconstruir. Y entonces ya no solo tenemos recuerdo, sino tenemos remembranza. Entonces yo puedo hacer un ejercicio de construir la memoria. Todo eso lo estudia Aristóteles en un texto muy bello que se llama Acerca de la memoria y la reminiscencia. Pero no solo eso, yo puedo recomponer eso, y eso es lo que hace una facultad que se llama la imaginación. Pero además, cuando los sentidos externos están en potencia, y el que están en potencia los sentidos externos no quiere decir que uno no perciba. Existe, según Aristóteles, una sensibilidad común que siempre está presente. Incluso cuando uno está dormido, también Aristóteles estudia el sueño, cuando uno está dormido no está viendo ni oyendo, pero un ruido fuerte, una luz que uno inmediatamente se despierta, ¿cierto? Muy bien, cuando están los sentidos, además salen a la luz otras imágenes y tenemos sueños. No solo los hombres, muchos animales tienen, además de sensación, tienen deseo, tienen memoria, e incluso algunos sueñan. Y Aristóteles estudia todo esto, tiene, aparte de todos los textos que ya les dije, tiene uno dedicado al estudio de la sensación, acerca de la sensación y de lo sensible, tiene otro sobre la memoria y la reminiscencia, tiene 3 tratados sobre los sueños, uno sobre la vigilia y el sueño, otro sobre los ensueños, sobre lo que pasa en nuestra mente mientras estamos dormidos, y otro sobre la adivinación por el sueño. Y tiene otro tratado sobre la respiración y sobre la juventud y sobre la... Estudia toda una cantidad de fenómenos biológicos. Porque entiende además que en los fenómenos de la vida hay una continuidad de una cosa a otra. Que la vida, volvemos, la naturaleza no obra al azar. La naturaleza no es episódica como una mala tragedia. Ahí hay un orden y ahí hay una secuencia. Desde formas de vida más elementales, como las de las plantas, hasta una forma de vida tan compleja como la del hombre. Y a partir de todo eso él va explicando las funciones básicas y va buscando un principio que las explique. El alma. Mucha gente cuando empieza a leer a Aristóteles, yo suelo dar muchos seminarios sobre el Tratado del Alma de Aristóteles, y más de uno de los alumnos dice, Diego, pero ¿cuándo va a hablar de la inmortalidad del alma? Y le dice, ¿usted cree que está leyendo a Platón? No, Aristóteles es un científico, cuando él habla de alma está hablando de la vida. Olvídense, le importa un carajo la inmortalidad. Él es un biólogo, un hombre dedicado a estudiarla. Muy bien, el primero que hizo de la vida ciencia fue Aristóteles. Pero para entender esto que acabo de decir nos metemos en un problema, y es ¿qué carajos era la ciencia según Aristóteles? Porque no es lo mismo que nosotros entendemos por ciencia. Ahí hay diferencias claves. La idea de ciencia de Aristóteles es muy distinta a la nuestra. Nosotros somos hijos de la modernidad y creemos en la idea de ciencia creada fundamentalmente a partir de Galileo. La ciencia es un trabajo experimental basado en una observación metódica, continuada, etc. En el uso de instrumentos poderosos como el telescopio, los microscopios, los aceleradores de partículas. Es algo matematizado porque uno debe poder reducir todo lo que experimenta, todo lo que descubre a variables matemáticas.
Pues la ciencia aristotélica ni es experimental, ni es cuantitativa, ni es matematizada, cuenta con instrumentos de observación muy limitados, con, digamos, estructuras de análisis mucho menos elaboradas, pero no existían. La estadística, por ejemplo, no existía en la época de Aristóteles. Aristóteles ni siquiera tenía la idea de experimento. La idea de experimento, quien la formuló por primera vez así como lo entendemos hoy, fue Galileo. Además la formuló de una manera muy bella. Galileo decía: un experimento es una pregunta que le hacemos a la naturaleza. Un experimento es una pregunta que le hacemos a la naturaleza. Sí, disponemos en un laboratorio de una serie de condiciones artificiales para hacerle preguntas a la naturaleza. Eso es experimentarse. Aristóteles no tenía esa idea todavía. No tenía la idea de que uno entonces formula una hipótesis y la contrasta experimentalmente. No, eso es una idea posterior. Lo que no le impidió coger y abrir un huevo y empezar a examinar cómo se iba formando la vida. Lo que no le impidió meterse bajo tierra y buscar un topo y examinar el topo y por qué si el topo tenía ojos no veía, e intentar explicar eso. ¿Qué es la ciencia para Aristóteles? La episteme. Cuando Aristóteles define la ciencia, primero la define como un hábito demostrativo, como una virtud intelectual. Sí, un hábito es, ¿qué es un hombre de ciencia? Es un tipo que ha adquirido el hábito de demostrar lo que dice. La ciencia es en primer lugar un hábito demostrativo que está centrado en la búsqueda de dos cosas claves, de las que voy a hablar enseguida: las causas y los principios. Claro, su interés no es calcular, su interés no es predecir. Eso es la ciencia moderna. La ciencia moderna es cuantitativa y entonces busca, hace cálculos, saca promedios, ¿cierto? Hace proyecciones matemáticas. No, la ciencia de Aristóteles no era eso. No porque Aristóteles no supiera matemáticas, no le importaban mucho, en toda la obra de Aristóteles hay dos cosas que él no profundiza, en las que realmente no hace mayor aporte, que son medicina y matemáticas. No porque no supiera medicina, era una familia de médicos, sabía mucho de medicina, pero no le interesaba la medicina. No porque no supiera matemáticas, se formó con los mejores matemáticos de la antigüedad. Un tipo que pasó 20 años en la Academia de Platón, era un hombre que tenía unos conocimientos matemáticos fantásticos, pero no le interesaba la matemática. Y su ciencia no es matemática. Su interés no era calcular, su interés no era predecir, su interés no era controlar. Eso es lo propio de la ciencia moderna. Su interés era otro. Era decir, ¿qué son las cosas? ¿Cuál es la esencia de las cosas? ¿Y cuáles son sus propiedades? Es decir, la ciencia aristotélica es un saber cualitativo, que quiere decirnos qué tipo de cosa es algo y cuáles son sus cualidades. Y por eso los instrumentos claves de Aristóteles no son ni el experimento, ni los cálculos, no. Sus herramientas básicas, sí, él observa con mucho cuidado, hace descripciones, etcétera, pero sobre todo maneja muy bien los instrumentos lógicos. Es un genio definiendo. Las definiciones de Aristóteles son precisas y certeras. Las demostraciones que hace o las refutaciones para elaborar sus principios son fantásticas. Uno coge las obras de ciencia de Aristóteles, su Tratado del Cielo, y encuentra cómo él justifica por qué el universo no puede ser infinito. Por la vía de refutación, mostrando todas las consecuencias absurdas que se seguirían de que el universo fuera infinito. Es maravilloso ver cómo construye principios. A medida que uno va viendo cómo él observa a los animales, va construyendo principios para comprender el modo de ser de la naturaleza. Aristóteles, por ejemplo, cómo estudia al hombre, es muy interesante porque Aristóteles, él tiene un principio clave
que es uno de los principios básicos de su investigación, y es que cuando uno quiere conocer, uno no conoce a partir de la ignorancia, uno conoce a partir de lo que ya conoce, y tiene que partir de lo que mejor conoce. Entonces, cuando va a estudiar a los animales, dice, bueno, ¿de dónde parto? Dice, pues tengo que partir del animal que mejor conozco, que es el hombre. Y el primer animal que estudia él es el animal humano. Y entonces empieza a mirar qué es lo propio de ese animal humano. Entonces empieza a darse cuenta, ¿cuál es la esencia propia de eso? Solo lo puedo determinar por ciertas propiedades claras. Y él encuentra que hay una cosa que lo distingue de todos los demás animales, que lo convierte en un género único, distinto incluso de los mamíferos. Y es que este hombre tiene una cosa que no tiene ningún otro animal, que se llama logos. Se puede traducir de muchas palabras logos: razón, lenguaje, palabra. Muchísimos animales hacen ruido. Por ejemplo, cuando aletean, las aves hacen ruido. Muchos animales incluso tienen voz, foné. La voz expresa el placer y el dolor. Y entonces usted escucha a un chimpancé y resulta que los chimpancés, cada uno de los sonidos que producen tienen un cierto significado. Y los estudiosos de los chimpancés pueden distinguir qué expresa cada uno de esos sonidos. Los animales tienen voz. Y a través de la voz se expresa el placer y el dolor. El hombre tiene logos. Y el logos es lo que forma su sentido de la justicia. Y es por eso que el hombre está hecho para vivir en ciudad. Esa es la famosa definición de Aristóteles del hombre como animal político, como el animal que vive en la ciudad. Eso lo distingue de todos los demás. Pero eso está ligado a ciertas propiedades biológicas, es decir, eso tiene un fundamento biológico. Y Aristóteles se pone a estudiar ese fundamento biológico. Y entonces descubre una serie de peculiaridades del hombre, son muchísimas. Pero voy a nombrar aquí 2 o 3 nomás. Una esencialísima es el que está erguido. No solo que es bípedo como las aves, sino que está erguido. Y eso implica una forma particular de composición de su cuerpo. Otra muy interesante, porque muchos la discuten, mi esposa es bióloga, yo lo discuto mucho con ella y entonces a veces me da la razón. No. Aristóteles dice que el hombre es el único animal que tiene cara, que en los demás animales la cara es una parte de la cabeza, es decir, la cara no es claramente distinguible del resto de la composición del cráneo, pero en el hombre se distingue muy claramente la cara del cráneo. Todo eso será discutible, pero por ejemplo, otra cosa que él descubre es que el hombre es el animal más proporcionado. Eso con lo que trabajará tan bellamente Leonardo da Vinci varios siglos después, está tomado de Aristóteles. Si ustedes se leen el Tratado de la Pintura de Leonardo, el Tratado de la Pintura empieza por todo un estudio de los sentidos, sobre todo porque él tiene sobre todo que estudiar la vista. El Tratado de la Pintura de Leonardo es una síntesis de filosofía aristotélica. Aristóteles, cuando estudia algo, lo estudia bajo un presupuesto muy bello, que es, él quiere entender a cada cosa en su particularidad. Él entiende que cada especie animal es un diseño de la naturaleza. Es bellísimo ver cómo él, por ejemplo, estudia un ave. Hay una parte de las partes de los animales donde describe las aves de una forma bellísima. Y entonces empieza a preguntarse por qué las aves que solo tienen 2 patas no se caen. De alguna manera él cree que las alas son como otras 2 especies de patas, pero se pueden tener en el piso. ¿Cómo? Entonces empieza a estudiar toda la conformación, dice, a ver, ¿y cómo es la rabadilla? ¿Y cuál es el punto de equilibrio de este animal? ¿Y cómo es el diseño de un ave?
Cuando Aristóteles estudia el animal, lo que estudia es un diseño de la naturaleza. Hay diseños de la naturaleza magníficos, hay otros rarísimos. Aristóteles pregunta, ¿por qué las focas? Esa vaina es un poco extraña, ¿no? ¿Qué tal que hubiera conocido el ornitorrinco? No, claro que no conoció el ornitorrinco, pero imagínense los líos que le habría causado, porque él encuentra, él lo que quiere es comprender cada cosa en su particularidad. ¿Qué tipo de diseño de la naturaleza es este pájaro? O este reptil, y hay animales que le llaman la atención particularmente, el cocodrilo, el elefante. ¿Cómo diablos el elefante fue a tener esa vaina tan rara que es esa trompa, ese moco, que es como una nariz, pero que es como una mano? Aristóteles estudia el diseño que hay en cada cosa de la naturaleza. Concluyo señalando dos términos claves para entender a Aristóteles. ¿Ustedes recuerdan que dijimos que la ciencia es la búsqueda de causas y de principios? En mayúscula, causas. Para nosotros el término causa tiene un sentido mucho más específico. Una causa es como un agente que produce algo, ¿cierto? La causa de que esté aburrido es que no tengo nada que hacer. La causa es, para nosotros tiene un sentido de un agente que produce una cosa. Para Aristóteles hay 4 tipos de causas distintas. La causa material de algo, la causa formal, la causa eficiente y la causa final. 4 causas distintas. El ejemplo clásico es el de la estatua. Una estatua tiene una causa material, una estatua de bronce, por ejemplo, una causa material. El bronce es causa de la estatua. En un sentido decimos causa, llamamos causa a la materia de algo, decía Aristóteles. Pero ese bronce no es solo un pedazo de cobre. Ese bronce está organizado de una determinada manera, tiene una forma. La forma es lo que le da el ser a algo. Así era como explicaba Miguel Ángel sus esculturas, ¿no? Él cogía el pedazo de mármol de Carrara y sacaba de ahí el David o el Miguel Ángel, ¿cierto? Le sacaba a ese pedazo de mármol su forma más perfecta. La forma de una cosa es lo que le da el ser a esa cosa, ¿cierto? Por eso la forma del cuerpo es el alma, porque es el alma la que le da el ser al cuerpo. Por supuesto, la relación entre alma y cuerpo, entre materia y forma, no es puramente accidental. La forma determina la materia. Si yo quiero hacer un motor, no lo puedo hacer de mantequilla, porque la forma motor no es compatible con la materia mantequilla. Entonces, la causa de algo es, hay una causa material, hay una causa formal, además hay una causa eficiente. Hay alguien que lo hizo. Eso es lo que llamamos el agente, la causa eficiente. Entonces el escultor hizo esa estatua, ¿cierto? Pero además hay una causa final, se hizo para algo. Por ejemplo, se quiere hacer un homenaje a una persona, esa es la causa final de esa estatua. Usted dice, bueno, ¿eso qué tiene que ver con el estudio de los animales? Muchísimo. Si uno no entiende esto, uno entiende a Aristóteles cómo estudiaba los animales. Porque Aristóteles empieza por su causa material, hace una descripción muy detallada de cada una de las partes de los animales. Eso es lo que hace muy bien en la historia de los animales y en las partes de los animales. Entonces él empieza a decir, a ver, vemos de qué está hecho un animal. Entonces él dice, hay partes homogéneas y hay partes no homogéneas. Hay partes homogéneas que son las que, si se dividen en partes del mismo género, ¿cierto? Entonces, una parte de la carne, ¿qué es? Carne. Entonces, partes homogéneas básicas. La carne, la sangre, huesos, el sebo, etc. Pero hay partes no homogéneas que son las que no se dividen. Si se dividen, no se dividen en cosas de su mismo género, ¿cierto?
Si yo cojo un ojo y lo parto en 10, no tengo 10 ojos, ¿cierto? Si yo cojo un pedazo de carne y lo parto en 10 pedazos de carne, tengo 10 pedazos de carne. Esas partes no homogéneas es lo que solemos llamar órganos. Entonces Aristóteles va describiendo las partes homogéneas y las partes no homogéneas. Entonces se pregunta cómo es la sangre, cómo es la carne, cómo son los huesos, si eso forma una estructura, etc. Y entonces ve que va descubriendo cosas ahí. Por ejemplo, cree que el hueso sí es los huesos sí son un sistema que se articula en torno a la columna vertebral, pero luego pasa y se pone a estudiar la nariz, la boca, etcétera, o se pone a estudiar el corazón, o se pone a estudiar la vejiga de los distintos animales, o el útero, o los testículos. Él describe las partes, pero no puede describir esas partes independientemente de su estructura y de su función, ¿cierto? Porque lo que quiere entender es la arquitectura de cada animal. Un animal no es solo ese hueso, no solo es ese bulto de huesos, de carne, de sangre, sino que un animal está dotado de vida por el modo como esa carne, esa sangre y esos huesos están estructurados de una determinada forma. La forma es lo que da el ser al animal. Entonces Aristóteles se pregunta cuál es la forma propia del caballo, del perro o del erizo de mar. Y quiere comprender su génesis. Todos sus estudios sobre la reproducción de los animales es el estudio de lo que Aristóteles llama la causa eficiente. Y por supuesto quiere entender la finalidad. Porque usted no entiende nada si no entiende a qué sirve cada cosa. Y entonces se hace preguntas, ¿y por qué los hombres tienen manos? Y quiere entender cómo está constituida cada cosa. Lo que él quiere, podría decirlo de otra manera, esas 4 causas de Aristóteles son principios de diseño de la naturaleza. Cuando uno observa cada cosa en la naturaleza, tiene que preguntarse ese tipo de cosas, para entender eso, ¿de qué está hecho? Causa material. ¿Cómo está conformado eso para que llegue a ser lo que es? Causa formal. ¿De dónde salió? ¿Cuál es su génesis? ¿Cómo se formó? Causa eficiente. ¿Y qué función cumple dentro del orden de la naturaleza? Claro, para Aristóteles hay causas que priman sobre otras. Las más importantes son la causa formal y sobre todo la causa final. Lo esencial es entender esa especie, pero en el conjunto de la naturaleza. Y la causa formal y la causa final priman sobre la causa eficiente y la causa material. Hay muchos ejemplos de eso. El más bello tal vez es el de, él explica por qué el hombre tiene manos, ¿no? Y entonces dice, creo que era Empédocles, ya no me acuerdo si era Empédocles, no, Anaxágoras, un filósofo presocrático. Anaxágoras decía que porque el hombre estaba dotado de manos era el ser más inteligente. Aristóteles dice, no, es exactamente al contrario. Porque es el más inteligente, está dotado de manos. La naturaleza obra con un sentido de finalidad. Entonces dotó al ser más inteligente con manos porque la mano es la herramienta de las herramientas. La mano, además en un animal que está erguido y que ha liberado las manos, que no las necesita para caminar y correr como los cuadrúpedos, que ha liberado las manos. La mano es la herramienta de todas las herramientas. La mano se vuelve puño, se vuelve pinza, ¿cierto? Pero además puede manejar instrumentos, etc. Todo eso está bellamente descrito en un pasaje de las partes de los animales. No he leído pasajes de Aristóteles porque si no me alargo demasiado. Pero además se necesitan principios. Aristóteles va construyendo cantidades de principios para explicar. Yo voy a nombrar solo, hay un cuadrito en donde yo me puse a organizar todos esos principios, los voy a leer muy rápidamente, pero se puede seguir el orden de cosas. Por ejemplo, el primer principio ya lo he hecho muchas veces, la finalidad. En la naturaleza todo obedece a un fin. La naturaleza no hace nada en vano ni de modo superfluo. La naturaleza, dice en el capítulo 2 del libro 3 de las partes de los animales, dice, la naturaleza según la esencia se sirve necesariamente de lo que existe en vista de un fin.
esto no es una novela mexicana caprichosa, esto no es mitología. Si uno lee los mitos griegos, ahí todo sucede por los caprichos de los dioses. Un día Zeus se levantó de mal genio y agarró y acabó hasta con el nido de la perra. No, la naturaleza no es una cosa caprichosa, esto tiene un orden, esto tiene un fin. Hay una continuidad en la naturaleza, que va de las formas más básicas de vida hasta las más complejas. Ya lo expliqué previamente, ¿no? Hay una división del trabajo en la naturaleza. La naturaleza, en principio, le atribuye a cada órgano una función, pero a veces utiliza un solo órgano para dos funciones. Donde no es posible, la naturaleza utiliza el mismo órgano para varias funciones. Claro, la función determina la configuración, y entonces él, por ejemplo, a partir de eso explica los dientes, y por qué hay dientes molares, y por qué hay incisivos, y por qué hay caninos, y por qué están situados en la parte de la boca que están situados, de acuerdo a la función que cumplen, etc. Por supuesto, hay un principio de adaptación. La naturaleza adapta el órgano a la función. Hay un principio de economía. En la naturaleza es mejor buscar un principio más que mucho. Es necesario que tengan un único principio, dice Aristóteles, pues allí donde es posible, uno es mejor que muchos, y el corazón es el principio de las venas, pues es evidente que parten de él y no lo atraviesan, y su naturaleza es venosa por ser del mismo género. Este principio lo aplica para explicar por qué el centro de toda la sensibilidad del animal está en el corazón, lo cual explica además su posición en el cuerpo y explica otra cantidad de cosas. Hay un principio de eficiencia. La naturaleza no atribuye algo de forma azarosa, sino que solo concede un órgano a quien está en capacidad de utilizarlo, y ordinariamente no concede más que un órgano eficaz para cada función. Hay un principio de compensación. Cuando hay un exceso de algo en la naturaleza busca una forma de compensación. Dice siempre la naturaleza, frente al exceso de una parte, ingenia una ayuda asociada de la parte contraria para que una equilibre el exceso de la otra. La naturaleza no puede distribuir el mismo excedente a muchas zonas a la vez. A partir de esto explica, por ejemplo, la presencia de los cuernos en los animales. Hay un principio de superioridad. Eso que les dije antes, hay una superioridad del macho sobre la hembra, de lo alto sobre lo bajo, del delante sobre el detrás, de la derecha sobre la izquierda. Eso lo aplica a la explicación de una cantidad de fenómenos naturales. Y sobre todo hay un principio de que el hombre es el prototipo, la norma, el animal humano es la norma a partir de la cual se observan todos los animales, sobre todo porque es el animal más proporcionado. Bueno, podría seguir hablando horas y horas de la biología aristotélica, pero creo que ya incluso me pasé de la hora que me habían asignado inicialmente. No alcancé, porque el tiempo ya no me daba, a leerles algunos pasajes de la obra de Aristóteles que ilustran muy bien todo lo que acabo de decir. Bueno, pero tenemos todavía un ratico para conversar. Profe Diego, muchísimas gracias, profe Pineda, de verdad es muy agradable escucharlo, ha sido muy interesante, yo creo que a todos nos ha despertado desde nuestros diferentes intereses muchas preguntas. Voy a leer algunos comentarios, creo que tú no tienes acceso al chat, voy a leer algunos comentarios y ya después procedo con algunas preguntas que tenemos acá. Bueno, a lo largo de la discusión, por ejemplo, el profesor Arcelio nos menciona, siempre me ha costado imaginarme a Aristóteles como un individuo, o quizás si más lo imaginamos es como una escuela, ¿no? Donde se discute y se compila, donde se recoge información de lo que pasó con la expansión de los griegos. Dice el profe, también pienso en la forma en la que pensaban los animales, de las culturas como los egipcios en relación a la supervivencia, ejemplos los ratones, los gatos, en cuanto a la cosecha. Hay otro comentario aquí, mientras que tú hablabas, se mencionaba, por ejemplo, la importancia de que la ciencia funciona a nivel de pruebas y ensayos y de preguntas y no de verdades, también lo dice el profe Arcelio. La profe Norma dice que está de acuerdo con esa idea, no es la búsqueda de certeza, sino como en ese camino de ensayos y errores.
Hay algunas preguntas, hay una primera pregunta aquí del profesor Edgar Balbuena y nos dice... Pero, ¿por qué no me deja comentar brevemente esas dos cositas? Vale. Vale, a ver, no, Aristóteles es una persona, y además una persona muy interesante porque es un ser también lleno de contradicciones políticas. Él vive buena parte de su vida en Atenas, sin embargo está tremendamente vinculado a la corte de Macedonia, es el preceptor de Alejandro Magno, y entonces es un personaje muy sospechoso en Atenas, porque pues en Atenas hay todo un partido antimacedónico. Entonces políticamente Aristóteles es una figura muy interesante porque él vive en Atenas, pero él no es ciudadano, no tiene derechos políticos, no puede meterse en política, no puede tener propiedades en Atenas, vive una cantidad de contradicciones, tiene dos esposas. La primera es la hija adoptiva de uno de sus grandes amigos, Hermias de Atarneo, que es el que lo acoge cuando él se va de Atenas, y que luego lo matan los persas por una conspiración en donde él se siente de algún modo culpable porque él era muy cercano a la corte macedónica. Entonces en esa conjura terminan matando a Hermias. Él se casa con la hija de Hermias y tiene su primer hijo, su hija, con su Pitias, que era su esposa, tiene su hija Pitias, pero entonces en el parto se muere su primera esposa, y entonces es la criada de la esposa, Herpilis, quien cría a su hija, pero luego Aristóteles se enamora de su criada, y entonces su segundo hijo es Nicómaco, que es con Herpilis. La vida tiene incluso como personajes muy interesante, porque además la fascinación con que describe cada cosa, de golpe los estudios biológicos están llenos de unas metáforas preciosas. Por ejemplo, cuando él habla del cuerpo, del corazón, y explica por qué el corazón es el centro de todo, al final dice que el corazón es la acrópolis del cuerpo. Tiene una manera muy bella, entonces como personaje es muy interesante porque es una mezcla de todo. Lo impresionante de Aristóteles es que un solo tipo fue el padre de la lógica, de la biología, de la metafísica, hizo la primera gran obra de ética, era un genio del teatro y la retórica, de la política. Es una cosa absolutamente asombrosa, porque realmente fue el hombre que creó la primera gran enciclopedia del conocimiento. Y fue también el hombre que se inventó la ciencia. Lo que pasa es que no es lo mismo la ciencia nuestra, pero incluso hay una discusión muy interesante que plantea un gran filósofo de la ciencia de finales del siglo XIX, Charles Peirce, el padre del pragmatismo norteamericano. A mí me encanta Peirce, también tengo una serie de videos sobre la obra de Peirce, pero soy fanático del pragmatismo norteamericano. Peirce no solo es un gran filósofo de la ciencia, Peirce fue un científico de primer orden, con descubrimientos en el campo de la astronomía, un genio de las matemáticas, de la lógica, el padre de la semiótica, etc. Y él se inspira mucho en Aristóteles porque además cree que la idea clave del descubrimiento científico, que es la noción de abducción, quien realmente la descubrió fue Aristóteles. Eso es lo que recoge muy bellamente El nombre de la rosa de Umberto Eco. El nombre de la rosa de Umberto Eco es un experimento literario bellísimo, porque es inventarse un Sherlock Holmes en el medioevo y entonces utilizar toda la noción peirciana de abducción. Umberto Eco fue un gran lector de Peirce. Es coger a partir de toda la concepción de la ciencia y de cómo se construye una hipótesis científica, trasladarlo eso al medioevo, a una cultura formada totalmente en la mente aristotélica, y mostrar cómo todo eso es posible. Es decir, lo que quiero decir con todo esto es que aunque la idea de ciencia que tiene Aristóteles es distinta a la ciencia moderna, experimental, matematizada, etc., no es incompatible, porque Aristóteles tiene una visión de la ciencia que yo creo que enriquece también en buena medida nuestra visión moderna de la ciencia.
Bueno, la primera pregunta aquí el profe Edgar Balbuena nos menciona, dice, bueno, que muchísimas gracias por sus aportes. ¿Podría por favor ampliar lo relacionado a los citados sobre el propósito de comprendernos mejor como seres humanos en la obra de Aristóteles, Las partes de los animales, ¿no? Esta preocupación que se tiene alrededor de los humanos y desarrollar respecto a la preocupación de la comprensión como seres humanos que tiene Aristóteles? Esa es la primera. La segunda nos la hace el profe John Preddy y nos pregunta me interesa preguntar en la enseñanza de las ciencias biológicas y su impacto en el modelo de desarrollo, requerirá repensarse en términos, que si la enseñanza actual... No, vamos una por una porque si no me enredo yo mucho. Okay. Vamos a la primera, ¿me la recuerda brevemente? Sí, porque toco una por una. La primera tiene que ver con el sentido del hombre en la... Sí. Mira, hay dos pasajes muy importantes para entender eso. El libro primero de Las partes de los animales es uno de los mejores textos de Aristóteles y sobre todo es el texto que más le puede interesar a los biólogos porque es donde él rescata por qué estudiar la vida. Además le da un sentido estético muy bello. Dice, en cada especie hay algo de original, de bello, etc. Pero cuando habla de los hombres le va a leer un pasaje muy pequeño del final del libro primero. Dice, en las obras de la naturaleza en efecto no existe el azar, sino el para qué de algo y en grado sumo, y el fin para el que un ser está constituido o producido toma el lugar de lo bello. Pero si alguien considera que el estudio de los otros animales es despreciable, es preciso que piense también del mismo modo sobre el estudio de sí mismo, pues no es posible ver sin mucho desagrado de qué está constituido el género humano: sangre, carne, huesos, venas y partes semejantes. Claro, Aristóteles vive en una época en que los estudios biológicos son despreciables. La gente, hay medicina, pero los estudios biológicos, mucha en realidad Aristóteles, ¿usted qué se pone a estudiar tan cochina los animales y la sangre y todas esas porquerías, ¿no? Pone a estudiar el semen y la caca y todo. Muchos le están diciendo eso, ¿cierto? Y entonces él justifica, dice, en todo eso hay algo bello, hay algo, y además, si usted cree que es que los hombres somos superiores a los demás animales, vea de qué estamos hechos, lo mismo que los demás: sangre, carnes, huesos, venas, partes semejantes. Entonces, hay un sentido. Por otra parte, en el libro primero de la historia de los animales también él dice, eso que yo dije ya es más el principio metodológico, es ¿por dónde vamos a estudiar los animales? Por el que más conocemos, que somos nosotros mismos. Y entonces él empieza a describir, el modo como describe además tiene un orden, ¿no? Él va primero de arriba abajo, siempre describe primero la cabeza, cada una de las partes de la cabeza, luego el tronco, describe cada extremidad, etcétera, etcétera. Entonces, lo primero es, voy a decirlo en estos términos. En Aristóteles no encontramos el antropocentrismo moderno. Esa idea de que el hombre es el rey de la creación, y toda esa vaina, eso es muy posterior. Aristóteles, en primer lugar, considera que el hombre que es un animal particular, un animal con unas características biológicas muy particulares, y sobre todo con una cosa que no encuentra en ninguna otra parte: el logos. Esa vaina sí lo diferencia radicalmente de todos los demás. Pero no hay ningún... Claro, luego hay una parte en donde él dice que el logos lo acerca más a la divinidad y que por eso el hombre puede cultivar la divinidad. Todo ese tipo de cosas las dirá, pero Aristóteles no es un hombre particularmente religioso, en realidad no tiene nada de beato. Él considera al hombre sobre todo por su lugar en la naturaleza. Es un naturalista, fundamentalmente. Profe Edgar, ¿tienes la manito levantada en relación a la pregunta? Sí, gracias. Muy buenos días, profesor Diego, muchas gracias por sus aportes. No, es que a lo largo de su charla, usted se ha referido a el hombre como humano, ¿cierto? Como ser humano, y a veces como hombre. Entonces, me gustaría tener claridad al respecto, porque
precisamente la pregunta también la hice porque cuando en su momento usted se refirió a ese libro, citó de la necesidad de comprender más desde lo humano, pero entonces me gustaría saber desde dónde está su discurso, que a veces se refiere en la mayor parte de su charla al humano y ahora le estoy escuchando más al hombre. Entonces ahí hay alguna diferencia, bueno, sabemos que hay diferencias por supuesto, pero desde usted, desde como estudioso de Aristóteles, cuando se refiere al humano, cuando se refiere al hombre. Sino yo, la verdad, a veces digo hombre solo para simplificar, pero en realidad lo que estoy hablando es del animal humano. Y me parece que ese término hay que recuperarlo hoy en día. Sobre todo para entender dos cosas. Uno, que no tenemos ninguna superioridad intrínseca sobre las demás especies animales, pero que tampoco somos una especie animal más, sino que somos una especie animal muy particular, lo cual no nos da derechos absolutos, sino que nos impone deberes particulares. Yo creo que el animal humano es un animal que sí tiene deberes particulares, sobre todo en el cuidado y en el respeto a las otras especies, pero que además tiene también mucho que aprender de las otras especies, ¿no? Y yo siempre recuerdo eso tan bello que dijo Gandhi, ¿no? Que la talla moral de una sociedad se mide en buena parte por el trato que da a los animales. Y yo creo que eso es lo que está diciendo Aristóteles también. Si algo nos hace más humanos es el contacto con otros animales, ¿no? Yo tengo mi gato que lo adoro porque además me ha enseñado tantas cosas. Entonces, si hay además en la investigación de los animales hay un profundo sentido estético. Y eso es lo que rescata Aristóteles en ese libro primero, Las partes de los animales. La razón más fundamental para estudiar la vida es que esto es muy bello. Esa es la razón fundamental. La razón fundamental es que detrás de todo esto hay siempre algo particularmente bello, ¿no? Profe John Freddy, tienes una pregunta, yo creo que mejor activas tu micrófono para hacerla, creo que hiciste también una pequeña discusión ahí. Sí, gracias, precisamente en función de ese contexto del esencialismo en el campo de la enseñanza y precisamente la enseñanza de la biología, dado que junto con lo que estaba hablando profesor Diego al respecto de ese reconocimiento de los otros seres vivos y de esa humanidad que supuestamente puede de alguna manera complejizarse a través de ese reconocimiento, veo que uno de los problemas que actualmente el modelo de desarrollo nos tiene es esa falta, esa desconexión con los demás seres vivos, y de alguna manera pues eso digamos ha llevado a cierto tipo de construcciones o lógicas alrededor de movimientos ambientalistas a reconocer precisamente a ciertos elementos, condiciones, ¿no? y organismos y sistemas de organismos como individuos, es decir, reconocerles una esencia como la comunidad maorí, reconociendo por ejemplo ríos como sujetos, o reconociendo pues selvas enteras como sujetos, bueno, todo este tipo de escenario que busca precisamente reconectar. Dentro de la visión de ese esencialismo aristotélico, quisiera preguntarte en el contexto de la enseñanza, si es una forma en la que tú piensas que deberíamos en este momento repensarnos la enseñanza de las ciencias, sin desconocer, claro está, pues el momento actual en el que nos encontramos de la manera en la que la ciencia ha aportado al desarrollo de la biología. Entonces, pues, ¿cuál es tu postura alrededor precisamente de la manera en la que se debería enseñar? Y pues dependiendo, claro está, de determinados como grupos, especialmente como los que tú trabajas, que son los niños y niñas, como tú ves precisamente ese reconocimiento de los seres y esa contradicción que podría haber entre las ciencias y ese modelo que actualmente se trabaja, como tú lo indicas, experimental, estadístico y cuantitativo, y esa lógica cualitativa de la esencia de los seres y la reconexión que deberíamos tener con lo natural desde la enseñanza. Muchas gracias, profesora Catherine.
A ver, yo en su comentario y pregunta veo como dos aspectos distintos. Uno tiene que ver con lo que se llama el esencialismo aristotélico y otro tiene que ver con la enseñanza de la ciencia. Lo primero que yo creo es que Aristóteles no es un esencialista, aunque haya sido el creador de la noción fundamental de sustancia, esencia, etc. No es un esencialista, sino es alguien que entiende que cuando uno conoce algo, necesita saber qué es lo que conoce, necesita definirlo. Definir, dice Aristóteles en su lógica, definir es dar en la esencia de la cosa. Y la ciencia lo que busca es definiciones. Entonces Aristóteles es un tipo que dice, definamos de qué se trata. Yo soy igual, a mí me gustan las cosas etéreas. Cuando alguien me habla de arte, defíname, ¿qué quiere? Dígame, ¿qué es la cosa de la que está hablando? Defínala. Pero eso no es ser esencialista, porque ser esencialista es suponer que las cosas son así, no pueden ser de otro modo, y entonces pretender imponer verdades absolutas a otros. Eso es lo más ajeno a Aristóteles. Si algo tiene de interesante Aristóteles es que Aristóteles siempre mira los particulares. Por eso les insistí mucho en que Aristóteles, cuando observa un animal, lo que observa es un diseño de la naturaleza. Entonces hay que ver cómo observa un pájaro y cómo lo describe y por qué está conformado de la forma que está conformado y dónde está su punto de equilibrio e intenta explicar por qué puede volar y qué función cumplen, y entonces explica cada detalle. Él quiere comprender cada particularidad. Él no es Platón. Platón sí es esencialista. Platón buscaba la esencia del pájaro. No, Aristóteles no busca la esencia del pájaro. Aristóteles intenta comprender qué es un pájaro y por qué es lo que es, cuál es su forma, qué hace que sea lo que es, pero para estudiar su forma no abstrae por allá, sino que se mete, estudia, lo describe, lo examina con cuidado, ¿cierto? Intenta entender cómo se formó, qué función tiene dentro de la economía de la vida, de la naturaleza en general, esa especie, y por qué tiene lo que tiene. Él no es un esencialista. Eso mismo se aplica a su ética. Aristóteles no es un tipo que le dice, obre con principios universales, un poco al estilo de Kant. No, Aristóteles es un tipo que le dice, vea, examine las circunstancias, haga juicios concretos sobre situaciones particulares. Aristóteles no es un esencialista. No lo es en biología, no lo es en ética, no lo es en general. Aristóteles es un naturalista. Un hombre que cree que en la naturaleza hay un orden, pero que para comprender ese orden tenemos que comprender los particulares. Entonces tenemos que estudiar los animales, tenemos que estudiar con cuidado las plantas, tenemos que estudiar cada una de las funciones de la vida, tenemos que estudiar por qué la gente se comporta como se comporta, tenemos que estudiar las costumbres de los pueblos, tenemos que estudiar las formas de expresión de la gente, y por eso hace poética y hace retórica, ¿sí? Entonces, eso es lo primero. Lo segundo tiene que ver con la enseñanza de la ciencia. Yo creo que miren, yo me empecé a fascinar con la ciencia aristotélica hace 20 y pico de años. Con la biología apenas la estoy estudiando ahora, pero yo me fasciné primero con la cosmología aristotélica. Digo cosmología, no digo astronomía, porque Aristóteles no fue un gran astrónomo. Aristóteles reproduce las ideas astronómicas de sus compañeros platónicos, pero es el primero que hace una concepción de conjunto del universo en su Tratado del Cielo. Hace 30 y pico de años yo me puse a leer el Tratado del Cielo. La verdad no entendí un carajo. No sabía de qué hablaba Aristóteles. Y yo leía, y entonces él intentando mostrar por qué el universo no podía ser infinito, y daba unos argumentos y el ejercicio lógico era fascinante, pero yo no entendía de qué estaba hablando. Y estaba jugando con mi hijo en un parque, mi hijo tenía 4 años, y de golpe él se levantó los ojos hacia el cielo y miró y me dijo, papá, ¿el cielo es sólido
o líquido. Yo quedé loco, yo no sé qué decir. Pero empecé a pensar en lo que me había dicho. Y entonces empecé a intentar pensar cómo se representa uno en su mente el universo cuando no tiene una teoría astronómica en la cabeza. Y entonces mira y ve el cielo y ve una tapa azul, ¿cierto? Eso que llamamos el firmamento allá. Y entonces yo me acuerdo que en la Biblia, por ejemplo, pues un texto de la antigüedad también se habla de la bóveda celeste. Entonces parece que es sólido. Pero ahí fluyen cosas, ¿no? Entonces llueve y hay nubes y todo eso, entonces parece líquido. El cielo sólido, líquido. Bueno, esa pregunta me llevó a intentar pensar cómo se representaba el universo de Aristóteles. Y entonces empecé a entender que él veía el universo como eso, una gran tapa azul, y allá arriba estaban las estrellas fijas. Y entonces distinguió entre el mundo sublunar y el mundo supralunar, y en el mundo sublunar había 4 elementos. El agua y la tierra, que eran pesados, iban hacia el centro. El aire y el fuego, que eran ligeros, iban hacia la esfera última del universo. Pero allá en la esfera última del universo, por encima de la luna, había una serie de cosas en órbitas, ¿cierto? Y entonces ahí había otro tipo de movimiento, luego había de existir un quinto elemento, lo que Aristóteles llamó el éter. Y entonces ahí había una construcción lógica coherente e interesante. ¿Qué tiene que ver esto con la enseñanza de las ciencias? Ordinariamente cuando se enseñan las ciencias, se les enseñan a los niños verdades absolutas. Esto es así, quedó demostrado y tal, y se demuestra así. Eso no forma una mentalidad científica. Muchas veces lo que forma es una mentalidad dogmática. Esa mentalidad dogmática donde dicen sobre cualquier cosa para suprimir cualquier discusión, dicen, está científicamente demostrado. Sobre eso ya se dijo la última palabra. Hay una forma de aprender la ciencia que solo cultiva el dogmatismo. Yo creo que lo importante es intentar comprender cómo se forman las nociones científicas. El esfuerzo de un niño por formarse una noción científica, esa es la clave para entender cómo enseñar la ciencia. Yo le envié a Catherine un texto que si quiere lo puede compartir, que es una experiencia personal. Hace unos años a mí me invitaron a un congreso sobre enseñanza de las ciencias. Yo inicialmente dije que no participaba, pues que yo nunca he sido profesor de ciencias, mi esposa sí es profesora de ciencias, pero yo nunca he enseñado ciencias en sentido estricto. Pero luego dije, no, voy a ir, pero yo no voy a hablar como un profesor de ciencias, voy a hablar como un alumno de ciencias. Y entonces lo que hice fue un ejercicio de reconstrucción mental de mi clase de ciencias naturales cuando tenía 10 años. Y que el profesor de ciencias llegó un día a clase y nos dijo, muchachos, ¿qué pasa si yo cojo un recipiente y echo agua y aceite? Entonces todos le dijimos, que el agua se va para abajo y el aceite se va para arriba. Nos dijo, ¿por qué? Y no es pues porque el agua es más pesada que el aceite. Entonces él dijo, bueno, ¿y si yo cojo una esferita de plomo así chiquitica y la tiro al mar, qué pasa? Entonces le dijimos, que se hunde. Entonces él nos dijo, ¿eso quiere decir que esa esferita es más pesada que toda el agua del mar? No. ¿Por qué no? Yo no sé si a los demás compañeros míos les interesó, pero a mí la pregunta me quedó dando vueltas en la cabeza. Y recuerdo que mi hermano, uno de mis hermanos mayores que ya estaba en la universidad y estudiaba ingeniería, me preguntaba, ¿qué pesa más, 1 kilo de algodón o 1 kilo de plomo? Yo le decía, pues 1 kilo de plomo. Decía, no, los dos pesan lo mismo, no que ambos pesan 1 kilo. Yo no entendía por qué. Claro, fíjense, el conflicto mío era que yo estaba intentando pasar de un concepto que era mucho más absoluto que el de peso. El concepto de peso es un concepto mucho más intuitivo. Uno puede distinguir qué es más pesado que otras cosas porque tiene que hacer más fuerza para levantar una cosa de 20 kilos que de una de 1 kilo, ¿cierto? El concepto de peso es un concepto mucho, pero el concepto de densidad es muy complicado. Y lo que estaba en juego en todo eso que me preguntó, mi papá tenía una casa en Melgar y estaba construyendo una piscina
y yo iba con él permanentemente, y me acuerdo que un día el ingeniero que estaba construyendo la piscina dijo, es que 1 metro cúbico de agua pesa 1 tonelada. Mierda, ¿cómo así? O sea, a mí que me encantaba meterme a la piscina, eso era suave. ¿Cómo así que el agua? Entonces mi papá me dijo, alcance ese balde, y yo fui a levantar el balde y esa vaina pesaba un curvo. O sea, todos esos conflictos, claro, yo le di vueltas y le di vueltas y le di vueltas, hasta que un día logré llegar a una conclusión que para mí fue muy importante. Que no era posible que esa esferita que se hundía en el fondo del mar pesara más que todo el agua del mar. Eso no era posible. Pero que sí era posible que esa esferita de plomo chiquita pesara más que cualquier esferita de agua de su mismo tamaño. Esa fue la conclusión a la que yo llegué para poder explicar todo eso. Finalmente a lo que estaba arribando era un concepto de densidad, que era un concepto más complejo porque implicaba relacionar peso con volumen. Todo eso es un proceso mental en el que nadie lo acompaña. Nadie lo acompaña. Yo preguntaba y averiguaba, etc. Eso luego lo escribí y de ahí surge una serie de concepciones sobre la enseñanza de la ciencia. Esto está escrito, yo se lo envié a Catherine, el que lo quiera pues lo puede leer tranquilamente. Yo creo que la enseñanza de la ciencia tiene que meterse en lo que pasa en la mente del niño. A mí una de las cosas que más me gusta leer a Aristóteles es que Aristóteles me ayuda mucho a entender la mente de los niños. Cuando yo leía el Tratado del Cielo me encontraba con toda la física antigua. Y entonces yo las cosas que decía Aristóteles luego las probaba con mis hijos. Por ejemplo, la idea de que 2 cuerpos de distinto peso, entonces yo les mostraba una cosa más pesada y otra más liviana, les decía, ¿cuál cae primero? Y todos me decían, cae primero la más pesada. Pues no. Y les mostraba y les hacía el experimento y los veían caer prácticamente al tiempo. Y sin embargo me decían que había caído primero siempre la más pesada, ¿no? Porque es que la filosofía aristotélica tiene una cosa bellísima, es una reconstrucción del mundo, de la vida, de los fenómenos del movimiento, de la ética, de la política, de todo, construida sobre las creencias comunes de la gente. Eso es lo que Aristóteles llamaba la dialéctica, el razonar a partir de cosas plausibles. Es el tipo coge lo que la gente piensa, sus creencias, y sobre eso va organizando el conocimiento de una forma absolutamente bella, y eso lo hace en física, y eso lo hace en biología, y eso lo hace en psicología, y eso lo hace en ética, y eso lo hace en política, y eso lo hace en estética, y lo organiza uno la mente. Profe Pineda, desafortunadamente se nos acaba el tiempo. Hay muchísimas preguntas aquí, creo que tú no las alcanzas a ver. Hay muchas preguntas de todos los profesores, están muy animados y proponen un segundo encuentro, que nos puedas acompañar en otra reunión. Hay muchas cosas que quedan aquí. Yo creo que a todos nos ha activado, como desde nuestros diferentes intereses, esta discusión de Aristóteles. Entonces, pues no sé, podamos de pronto organizar contigo en otro momento, en otro lunes de este semestre, un encuentro para terminar como de redondear. Y hay muchísimas preguntas aquí, los profes están impresionante como han escrito. Les agradezco también a todos los profes por su atención. Entonces, pues no sé si en otro momento, pues ya son las 12 y pues es como el tiempo que teníamos preparado para hoy. Te agradezco. Bueno, de verdad, yo les propongo que lo hagamos de otra manera. Yo les envío una horita chiquita de Aristóteles que es muy bonita, como una entrada a lo que es la ciencia aristotélica, que es la de la locomoción de los animales. ¿Cómo explica Aristóteles cómo se mueven los animales y por qué? Y la comentamos y la discutimos entre todos. Eso podría ser muy bonito. Es un lindo. Sí, hay obras de Aristóteles, hay de todas, hay unas muy bellas, muy sencillas, hay otras mucho más complejas, porque Aristóteles es un pensador de unas miras, de una profundidad, pero ese, por ejemplo, sería un ejercicio bonito. El texto de la locomoción o la marcha de los animales no es un texto largo, ¿son qué? Son 30 páginas por ahí, sí. Son exactamente 30 páginas, sí. Bueno, lo organizamos.
¿vale? Sí, es muy cortico, lo organizamos nuevamente, entonces pues ya depende también de tu tiempo, podemos verlo para el próximo mes y ya pues estoy en diálogo contigo. Muchísimas gracias, bueno, muchísimas gracias. No, y también pues... Muchas gracias, muy agradable.